Hola, hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien, verdad? Y ven la presentación. Bueno, un gusto saludarles, docentes y equipo que está acá presente como parte del proyecto. Hoy día vamos a conversar un poquitito sobre algunos conceptos acerca del tiempo, ¿cierto? Y la relevancia que tiene en cuanto a ser también una fuente de estrés. Se genera muchas veces como una suerte de presión por la falta de tiempo. Yo creo que todos hemos vivido también eso o lo seguimos viviendo constantemente. Y también, lógicamente, a raíz de la pandemia, eso también fue algo muy patente también en este tiempo. Entonces, queremos conversar un poquito de eso y ver cómo también la meditación puede ser también una ayuda eh, para poder trabajar justamente estos aspectos de presión del tiempo, ¿ya? Entonces yo les voy a compartir algunas ideas que probablemente después las preguntas a lo mejor podemos desarrollar un poquito más y que son parte también de un trabajo de un proyecto de investigación Fondesit con colegas de Atacama y de La Serena, que trabajamos justamente con profesores y la idea del tiempo escolar, ¿ya? La noción de tiempo escolar, tanto el tiempo, digamos, subjetivo en cuanto a la idea o a la presión o la vivencia del tiempo, como también trabajamos en estas tres regiones, Biobío, Atacama y La Serena, con esta también presiones a veces que son de tipo institucional, ¿ya? Entonces hay algunos trabajos que también tenemos en esa materia y también compartirles algunas ideas de otro grupo de trabajo, que es el grupo Serenamente, también de La Serena, y que en el fondo ha realizado algunas intervenciones que combinan justamente tanto esta perspectiva del tiempo como la meditación, ¿ya? Así que vamos a hablar un poquitito de eso. Eh, bueno, han pasado más de 20 años que está esta imagen, yo creo que todavía muy vigente, ¿ya? Cuando solemos hablar sobre esta imagen, sobre esta portada de este libro, que es acerca del estrés, pareciera que efectivamente da esa sensación de, mm, de un poco de andar corriendo, de desesperación, de lograr múltiples tareas y múltiples objetivos, y que además ha sido obviamente cargada hacia un género en particular, ¿verdad? Bueno, eso obviamente que se ha visto que además nuestro cerebro no está preparado para hacer tantas cosas, hacer multitareas que pareciera ser algo valorado en la sociedad, se transforma también en algo negativo que aumenta, digamos, el sentido de estrés y esta presión por hacer demasiadas cosas en poco tiempo, ¿ya? Entonces, un poco para hablar de eso, hablaremos de esta idea de algunas ideas de la psicología del tiempo, que es un área que si bien ha estado presente desde el inicio del siglo XX en la psicología, quizás su mayor énfasis en investigación ha estado en los últimos 20 años, ¿ya? Viene también desde la tradición filosófica, en la división de la perspectiva del tiempo físico y también el tiempo objetivo o subjetivo, ¿cierto? Pero que se ha estudiado en diversos aspectos, en aprendizaje, digamos, en trabajos que tengan que ver con estimación del tiempo como una suerte de función también neurocognitiva, y también se ha estudiado la perspectiva, o sea, cómo las personas evalúan o ven las zonas temporales, que son el pasado, el presente y el futuro. Y en ese sentido, hay preguntas que son generalmente parte de esta subdisciplina, ¿cierto? Sobre la idea de qué es el tiempo para nosotros, cómo influye, por qué tenemos la sensación de que el tiempo vuela en determinados momentos, en determinadas situaciones, presiones, etcétera. Y si esta percepción del tiempo influye finalmente en mí, o si existe la posibilidad de tener una suerte de terapia o de intervención que ayude justamente a regular estas sensaciones, ¿ya? O estas experiencias al respecto. Hay varios pensadores que podemos situar que han tenido también aporte en lo que es la psicología del tiempo.
Tenemos, bueno, de psicología al doctor William James. Ustedes deben conocer también a Jean Piaget, que trabajó en, digamos, también en lo que es el desarrollo infantil y la idea de la psicogénesis del tiempo, de cómo se forma la noción del tiempo en las personas. Acá tenemos a un físico, el doctor Fraser, que trabajó en lo que es, digamos, la creación de una sociedad internacional para el estudio del tiempo, ya siéndole un físico, intentando que desde la psicología, la filosofía, la biología y la física se pudieran o entregar respuestas acerca de esta visión del tiempo, ¿ya? Tenemos también al doctor Zimbardo, célebre psicólogo, conocido por su experimento de la cárcel de Stanford, que hay una película que probablemente a lo mejor conocen, que ha trabajado y es, podemos ser el que inicia principalmente el trabajo de investigación en perspectiva temporal, y el doctor Worrell, que es el actual presidente de la Asociación Americana de Psicología, que también justamente él trabaja en una parte también que es la actitud o la valencia también emocional hacia el pasado, el presente y el futuro, ¿no? Entonces, bueno, todos ellos, ¿cierto? Trabajan en esta línea, en estas tres posibles líneas de trabajo: estimación, psicogénesis y perspectiva temporal. Hay dos páginas web activas todavía que a la derecha de la pantalla ven, ¿cierto?, la página de la Sociedad Internacional para el Estudio del Tiempo, la que fundó el doctor Fraser, y del lado izquierdo ven la página de el Grupo de Trabajo Internacional en Perspectivas Temporales, ¿ya? Que es más la línea del profesor Zimbardo, ¿ya? Y que ha sido la que igual ha liderado un poco la investigación en ese tópico. La idea básica, desde la idea de la perspectiva temporal, es que muchas de nuestras decisiones, ¿cierto?, están influidas de manera no consciente y de nuestras decisiones por si somos más característicamente personas centradas en el pasado o en el presente o en el futuro. Si es que decidimos en función de nuestros recuerdos o de si estamos en contacto con nuestra experiencia y ahí tomamos decisiones, o bien refería respecto al futuro y a las consecuencias, digamos, o la planificación del futuro. ¿Ah? Entonces eso nos haría ser, podríamos decir, cierta tipología de persona según estas zonas temporales como foco principal. Por ejemplo, se ha estudiado mucho, en educación sobre todo, lo que es la orientación al futuro como una variable motivacional. Y en general, tiene razón, la orientación al futuro es muy importante. De hecho, son personas que suelen tener mucho éxito profesional y académico porque se preocupan de cumplir metas, de cumplir sus proyectos, de prevenir enfermedades, etcétera. Versus personas que son a lo mejor más conectadas con el presente, a veces pueden ser tan conectadas con el presente que pueden volverse hedonistas y estar más expuestas a conductas de riesgo, a mayor consumo de todo tipo, ¿cierto? Y a dejar a lo mejor cosas también pendientes para después, etcétera. Y también personas que son más orientadas al pasado serían más características de personas que son muy apegadas o al disfrutar de situaciones positivas que han vivido anteriormente, o si su foco en el pasado es negativo, ¿cierto? Suelen estar centrados en situaciones a lo mejor traumáticas, tormentosas, etcétera. Entonces eso, eh, por un lado, define mucho de la persona. Una de las perspectivas que ha tenido bastante auge también en el último tiempo, antes se pensaba que el futuro era como solamente lo importante. Ahora también se ha visto que el pasado también es una dimensión muy, muy interesante de favorecer en las personas, porque favorece la autoconciencia, la identidad también. Entonces la teoría, digamos, nos indica, ¿cierto? Y también las investigaciones que hemos hecho es que en el fondo necesitamos de las tres dimensiones. No es que debamos ser una u otra, sino que tendríamos que lograr cierto balance temporal, ¿ya? Y por lo tanto ser de alguna manera flexible. El tema es que esa flexibilidad no siempre es fácil de conseguir.
¿ah? Solemos, las personas quedarnos como pegados en un solo esquema o en una sola forma de tomar decisiones, ¿ya? Y eso también se ha visto que igual, el estrés afecta también esta posible, relación con el tiempo. Casualmente, ¿cierto? Se han hecho investigaciones donde efectivamente, aparentemente, estas perspectivas del tiempo están relacionadas más o en menor medida al estrés. Sabemos que el estrés también puede ser positivo y también puede ser negativo. De hecho, es necesario un poco de estrés. Uno siempre comenta cuando va a hacer una actividad como esta, hoy tenemos un poco de estrés, ¿cierto? Porque es necesario para estar alerta, para estar activo. Pero obviamente si es demasiado, nos supera, ¿verdad? Y si el estrés es demasiado bajo también, también genera problemas, ¿ya? Lo normal es tener una respuesta adecuada al estrés, ¿cierto? Y una suerte de estrés medio que implica que sea a lo mejor más positivo, ¿ya? Entonces, cuando sufrimos estrés, tenemos una respuesta, ¿cierto? Biológica, que es la liberación de cortisol, una hormona, ¿verdad? Que en el fondo nos permite regularnos, permite afrontar el estrés. Lo normal, ¿cierto? Es tener niveles moderados de cortisol en sangre, ¿verdad? Ni muy altos, porque significaría que estamos muy agobiados, ni tampoco muy bajos, porque no estamos respondiendo a lo normal de estrés, ¿ya? Entonces, a veces, por ejemplo, el cortisol también se descontrola un poco, ¿cierto? Tenemos demasiado estrés, todos hemos pasado por eso alguna vez y hemos sentido cansancio, dolor de espalda, ansiedad, incluso algún otro tipo de síntomas, pero también cuando a lo mejor un estrés se hace demasiado crónico, en el fondo se generan otros problemas, ¿ah? Como ya no sube tanto el cortisol, ya como que es como que nos acostumbramos al estrés y por lo tanto ya no respondemos al estrés. Entonces, vivimos una situación de cortisol bajo que también implica alergia, inflamación, etcétera. Bueno, y esto lo decimos porque hemos visto que personas eh, con a veces orientaciones al pasado, pero más negativas, suelen tener, digamos, alguna respuesta también al estrés. ¿Ah? O sea, son personas que han estado altamente expuestas a situaciones de estrés y tienen esta idea de pasado negativo. Y a la vez tienen problemas sociales, situaciones complicadas con otras personas. ¿Ya? Entonces, en una investigación de mi colega Olivera y sus colaboradores en Canadá, logró realizar una evaluación del estrés con cortisol. Entonces aplicaron cuestionarios de perspectiva del tiempo, ¿ah? Y sometieron a las personas a actividades estresantes, pero que en el fondo en control, en laboratorio, ¿ya? Y esas actividades estresantes era resolver un problema matemático o simular una entrevista de trabajo. Y midieron los niveles de cortisol. Y a la vez ya habían medido la perspectiva del tiempo, ¿ya? Y bueno, efectivamente, este estudio reveló que las personas que tenían este equilibrio en las zonas temporales, en el fondo, aumentaban el cortisol ante el estrés, lo cual en el fondo es lo normal. O sea, si tenemos una evaluación, tenemos una situación de examen o algo, lo normal es que tengamos una elevación de nuestro nivel de cortisol. Eso es normal. Pero también encontraron, ¿cierto?, que las personas desbalanceadas, quienes tenían un desequilibrio de la perspectiva temporal, solían tener un cortisol bajo. Vale decir, ante las mismas situaciones estresantes, ya no reaccionaban. Y además tenían estas perspectivas temporales más negativas o más fatalistas, ¿ya? Y lo cual obviamente se ha ido relacionando a distintas situaciones. Por lo tanto, em, eh, se ha llegado a la conclusión de que efectivamente hay aspectos que nos ayudan ante el estrés crónico o ante un estrés súbito, como estrategias de afrontamiento, autoeficacia, optimismo, sentido del humor, apoyo social, pero ahora también perspectiva del tiempo, como uno de los elementos que nos ayudan en eso. Las personas con esta perspectiva más equilibrada son personas que suelen, o sea, viven la vida obviamente y vivimos la vida con situaciones malas y buenas, ¿cierto? Con sufrimiento también.
Pero estas personas que son balanceadas en su perfil temporal suelen tener mayor afecto positivo, mayor seguridad, mayor autodeterminación, vitalidad, gratitud, em, en fin, bienestar y también mayor mindfulness. Entonces, ante esta idea, ¿cierto?, de que el tiempo vuela y de que ya está todo codificado en nuestro cerebro y por lo tanto muchas de las experiencias nuevas son codificadas y eso hace que sintamos que a lo mejor el tiempo pasa muy rápido porque en el fondo no tenemos esa experiencia de novedad. Entonces, pareciera que necesitamos una herramienta que nos ayude en eso. Y en ese sentido aparece el mindfulness, también muy relacionado a la perspectiva del tiempo. Y las personas que tienen mayor mindfulness tienen además mayor satisfacción, mayor bienestar y mayor perfil equilibrado. A raíz de eso, bueno, hemos visto que efectivamente hay estrategias que nos pueden ayudar y que esto también lo hemos trabajado en algunos talleres con personas de la educación también y también estudiantes que en el fondo tienen que ver con 5 aspectos relevantes. Por un lado, la planificación, que es muy importante. Yo sé que los docentes planifican un montón, ¿cierto? Y siempre nos han dicho que eso igual a veces es muy estresante también, pero en el fondo la planificación de lo que queremos hacer, ¿cierto? De nuestros planes personales también, de nuestras metas, etcétera, nos ayuda mucho, pero siempre con un sentido de flexibilidad, que también es una estrategia que nosotros tratamos de favorecer bastante. ¿Ah? Planificar, pero de manera flexible. Y también favorecer la identidad, aquellos elementos que nos distinguen, que nos dan sentido también. Actualmente estamos trabajando en otro proyecto que es sobre la identidad profesional de estudiantes de pedagogía, que en el fondo es el proceso de cuando se sienten ya profesores, qué significa ser profesor. Y es un aspecto que también estamos tratando de favorecer por esta idea positiva de una identidad y también que nos permite obviamente proyectar. Y también la experiencia de novedad también sería algo que nosotros debiéramos favorecer como una estrategia también, ¿ya? No significa irnos todas las, digamos, una vez al mes al Caribe o a algún lugar, pero en el fondo estar, ojalá en nuestro entorno cotidiano qué cosas pasan diferentes, ¿cierto? Si el paisaje ha cambiado, si hay personas nuevas en el barrio, si a lo mejor en la escuela nos podemos notar, digamos, algunas actividades quizás que sean más novedosas. Y también esto obviamente con la quinta estrategia que es atención y mayor conciencia. En ese sentido, la estrategia del mindfulness, ¿cierto? El lograr esa práctica, ojalá, aunque sea como tocando un instrumento de a poquito, ¿cierto? Pueda a lo mejor ayudarnos en esto, digamos, en estos tipos de logros también. ¿Ya? Así que todo eso nosotros pensamos que probablemente pudiera a lo mejor disminuir esta sensación de presión del tiempo, que el tiempo se escapa o que no nos alcanza. ¿Ya? Bueno, hay mucho más que conversar probablemente, ¿ya? Así que esperamos, ojalá seguir conversando al respecto y saludos desde aquí.